Entre columnas y mitos, el misterio del Partenón revelado. El Partenón, majestuoso templo dedicado a la diosa Atenea en la Acrópolis de Atenas, representa uno de los logros arquitectónicos más destacados de la antigua Grecia. Su imponente presencia y rica historia han fascinado a generaciones, y su estudio no solo revela la maestría técnica y artística de la época, sino que también nos permite explorar las sombras del pasado y comprender mejor nuestra propia historia y cultura. El Partenón fue construido entre los años 447 y 432 antes de la Era Común, por encargo del famoso estadista Pericles, que quería celebrar la victoria de los griegos sobre los persas. Ubicado en una zona de la Acrópolis ateniense, una colina rocosa que domina la ciudad y que también alberga otros importantes templos y edificios, se consagró a Atenea Partenos, la deidad patrona de la ciudad. La diosa griega de la sabiduría, la estrategia y la guerra defensiva. Es uno de los templos griegos mejor conservados en la actualidad. De acuerdo con lo que cuenta Plutarco, fue construido por los arquitectos Letino y Calícrates. La efigie de casi 12 metros que hay en su interior fue esculpida por Fidias, que también supervisó las muchas esculturas de la estructura exterior del templo. Los templos de la antigua Grecia eran por lo general de planta rectangular y se podía acceder a ellos por cualquier lado subiendo unos escalones. Muchos, como el Partenón, tenían columnas a lo largo de su perímetro. Cuando construían estos templos, los griegos solían seguir las reglas de uno de los tres órdenes arquitectónicos, dórico, jónico y corintio. Estos se distinguen fácilmente entre sí por sus proporciones y capiteles, la parte superior de las columnas, esculpida. Sin embargo, al contrario que la mayoría, el Partenón combinaba elementos de dos órdenes, dórico y jónico. Sus arquitectos incluyeron también refinamientos ópticos, es decir, leves distorsiones que mejoraban la apariencia del edificio. Por ejemplo, su base y su línea superior se conservan suavemente hacia arriba. Puesto que si fuera perfectamente rectas, el ojo humano las percibiría como si estuvieran abombadas hacia abajo. De igual forma, las columnas son más finas en su base, lo que las hace parecer más altas a aquel que las mira desde abajo. El mármol utilizado para construir el Partenón proviene de la región de Pentélico, ubicada al norte de Atenas. Este mármol tiene un tono blanco brillante que contribuye a la majestuosidad del templo. En sus orígenes, el Partenón tenía un techo de madera y un tejado de tejas. Además, estaba pintado con colores brillantes. Había metopas, relieves cuadrados, alrededor del templo, sobre las columnas, que representaban batallas mitológicas a modo de metáforas de la victoria griega sobre los persas. Un friso ininterrumpido ilustraba la festividad anual en honor a Atenea Partenos justo debajo y detrás de las columnas de los cuatro muros del edificio. Algunas de estas obras maestras se encuentran en el Museo Británico y el Museo de la Acrópolis de Atenas. El Partenón fue usado como templo de oración durante muchos siglos tras la caída de Atenas. Se convirtió en una iglesia a la Virgen María en el siglo VI, luego sirvió de mezquita para los turcos, que conquistaron Grecia en 1458. A lo largo de los siglos, el Partenón ha sufrido daños significativos debido a guerras, saqueos e incluso un incendio en el siglo III a.C. que destruyó gran parte de su estructura original. En 1687, durante una batalla, un proyectil veneciano golpeó una barrica de pólvora de los turcos y destruyó gran parte del edificio. En 1801, Lord Elgin, embajador británico en la corte otomana de Estambul, obtuvo permiso para llevarse las esculturas mejor conservadas del Partenón al Reino Unido, donde terminó por vendérselas al gobierno de ese país. Hoy en día se pueden ver en el Museo Británico, pese a los esfuerzos de las autoridades griegas para lograr su devolución. El templo lo visitan incontables turistas cada año desde 1832, cuando los griegos recuperaron el control de Atenas. A lo largo del siglo XIX y XX, se realizaron varios esfuerzos de restauración para preservar y reconstruir partes dañadas del Partenón. Actualmente, es uno de los principales destinos turísticos en Grecia y un símbolo de la rica historia y cultura del país. El estudio del Partenón y de otros monumentos históricos nos invita a sumergirnos en las sombras del pasado en busca de conocimiento y comprensión. Cada fragmento restaurado,
cada inscripción descifrada y cada detalle arquitectónico revelado nos acerca más a las civilizaciones antiguas y nos permite apreciar la magnificencia y la creatividad de nuestros ancestros. Así, la motivación para seguir estudiando las sombras del pasado radica en el deseo de aprender, preservar y transmitir la riqueza de nuestra historia para las generaciones futuras. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad apasionada por descubrir los secretos del pasado. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Tu participación es fundamental para construir una comunidad activa y enriquecedora. ¿Te ha intrigado algún aspecto en particular? ¿Tienes teorías o información que compartir? Si disfrutas de nuestro contenido, no olvides dejar un me gusta y compartir nuestros vídeos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas interesadas en los enigmas de la humanidad.